apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Y apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando. Buenas, buenas a todos y a todas. Estamos aquí una vez más en el ¿Qué pasa pues? Transmitiendo desde la Central Cochabamba de Aviala. El día de hoy estamos con Amado y con Ale, que es nuestro nuevo compa acá, en realidad antiguo, pero la primera vez acá en Aviala, y luego se va a presentar. Pero les quiero introducir un poquito el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre la necesidad de la defensa del Estado plurinacional. La defensa del Estado plurinacional, ya la misma palabra nos hace preguntarnos por qué hay que defender, qué es lo que hay que defender y de quién nos estamos defendiendo. Creo que es un tema bien interesante para el año del Bicentenario, así que lo vamos a ir desarrollando de a poquito, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches, queridos telespectadores. Un saludo a todos, ¿no? Los que nos ven. Y sí, ¿no? Yo creo que este tema de la defensa del Estado plurinacional, como dices, yo creo que es importante abordarlo porque vienen, ¿no? Estas mentalidades, estas corrientes que nos dicen que hay que olvidar o dejar atrás y destruir muchos logros que se han ido logrando en el Estado plurinacional, ¿no? Los cuales vamos a exponer más adelante, ¿no, Ale? Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto y una alegría y una emoción y también un poco de timidez, pero poder conversar pues con ustedes en este proyecto tan bonito que es el ¿Qué pasa pues? Me llamo Alejandro y vamos a estar charlando justamente sobre esto del Estado plurinacional. Yo creo que hay que defenderlo, pero también hay que disputarlo, ¿no? Hay que disputarlo y hay que defenderlo porque a nivel externo, como vamos a ir conversando seguramente, hay como todas estas fuerzas reaccionarias de extrema derecha, hiperracistas, que están como que todo el tiempo hostigando y queriendo volver a una lógica mucho más colonial que era la que teníamos antes, pero también dentro del mismo proyecto que ha sido tan hegemónico, tan amplio, tan grande, hay mucha gente que está buscando resignificarlo. Y algunos de ellos bajo lógicas neoliberales también, ¿no? Bajo lógicas muy capitalistas. Yo creo que hay que darle más bien un matiz de radicalidad, que la mejor forma de defender el Estado plurinacional es salir solo del marco institucional o jurídico, decir solo hay que defender esto que ha sido escrito en la Constitución o estas instituciones, sino que hay que pues profundizar la parte más emancipadora, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el enfoque que ahorita vamos a intentar compartirles. Así es. Bueno, yo creo que es bien amplio hablar de lo que significa el Estado plurinacional. Creo que podemos empezar diciendo que tiene mucha relación, tiene que ver y está completamente así arraigado en las luchas de las organizaciones sociales, las luchas indígenas, campesinas. Todo eso que tiene un recorrido ya de muchos años ha llegado a desembocar en lo que fue la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es el espacio en el que se reconstruye, se refunda nuestro país como un Estado plurinacional. Entonces, ya esa característica la hace en sí mismo al Estado plurinacional muy importante, no solamente como un cambio de nombre, no es una cosa a la ligera, incluso no es solamente una relación del Estado con la gente, ¿no? No estamos hablando solo de eso, sino de una construcción de relaciones sociales, una construcción de relaciones políticas entre diversos sectores que han sido históricamente desplazados, marginalizados, y son estos sectores los que se levantan, los que generan este proyecto, los que dan la idea y los que además llevan adelante hasta que realmente se constituya el Estado plurinacional. Así que creo que igual ese valor es importante de destacar, ¿no? Claro. Yo creo primero hay que preguntarnos de quién hay que defender el Estado plurinacional, ¿no? Como decíamos hace rato, hay corrientes y esos están expresados en estas nuevas, bueno, en estas viejas candidaturas, ¿no? De Mafre, de Tuto y de Samuel. Si vemos el debate de lo que pasó, ¿no? Este domingo, podemos ver las propuestas que iban lanzando, mostraban realmente que chocaban con este proyecto del Estado plurinacional. Podemos decir, por ejemplo, que el Manfred habla, ¿no? De poner orden, ¿no? De poner orden, mano dura contra el chapare. En otras palabras, vamos a frenar las protestas indígenas, vamos a frenar las protestas de los campesinos, ¿no? Es por un lado. Pero yendo un pasito más adelante, ¿no? El Estado plurinacional se ha caracterizado por haber impulsado las nacionalizaciones de nuestros recursos estratégicos.
¿no? Y los candidatos, ¿no? Como Samuel, por ejemplo, se ha vendido como un empresario y nos está vendiendo la idea de que hay que privatizar todo, capitalizar todo. Lo mismo Tuto, ¿no? Manfred un poco ha mantenido, ¿no? su discurso un poco al medio, que vamos a hacer algo de privado y público, ¿no? Pero sabemos, les conocemos a estos tipos que realmente una vez llegando al poder lo primero que van a hacer es van a regalar. Y ahora hemos vivido con la Áñez, ¿no? Cuando han querido matar, ¿no? Por ejemplo, la planta de urea, después el teleférico, ¿no? Lo estaban quebrando a la fuerza para decir, mira, el Estado hace malas cosas, entonces vamos a privatizar para poner solución al déficit que genera el teleférico, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Se podría hablar. En cuanto a la educación, yo creo que van a quitar el Avelino Signani y van a poner una educación un poco más pro derecha, ¿no? Un poco más de esa educación poco pensante, ¿no? Una educación más a lo económico que siempre se va a dirigir, ¿no? ¿Y ustedes creen, porque, o sea, yo concuerdo contigo, Amado, creo que estas elecciones son muy desesperanzadoras en esta lógica neoliberal que quiere volver, que va a buscar desmontar todas las conquistas que se han conseguido, pero también yo creo que algo muy importante, algo que además es una referencia internacional, es que la noción en el imaginario de la sociedad de qué es Estado plurinacional ha logrado trascender un poco lo electoral, ha logrado trascender al MAS mismo, ha logrado trascender a los liderazgos, más allá del Evo, del Andrónico, cualquier persona que esté representando el campo popular. Yo creo que, por ejemplo, en el golpe, cuando se quemó la Huipala, la noción plurinacional es lo que hizo que sea el corazón de la resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente lo van a intentar, por eso estamos pensando aquí en este programa de ir y de defender, pero también yo creo que es algo que yo veo con esperanzas, que no va a ser una tarea sencilla para el neoliberalismo, ¿no? Van a ocupar una faceta institucional, van a estar pues administrando, porque el Estado plurinacional es una cuestión simbólica, pero también es una cuestión material, es una cuestión simbólica porque está en el imaginario de todos. Eso yo creo que va a ser muy difícil destruirlo, ¿no? Pero es una cuestión material que se manifiesta a través de lo que tú decías, por ejemplo, los bonos, la nacionalización, las instituciones, el teleférico, nuestra cultura en los espacios ahí vivos, ¿no? Entonces eso sí va a estar bajo asedio, pero yo creo que más bien de ahí van a ser la resistencia, ¿no? Desde esos lugares materiales que se van perdiendo. Entonces. Sí. Bueno, creo que tomando un poco lo que dicen, es bien difícil y por destruir o intentar destruir el Estado plurinacional o quitarle cosas o hacerlo ver como algo malo, pero creo que justamente por eso es que se lo toman tan en serio los de la derecha, ¿no? O sea, realmente es como que tienen todo un aparato solamente para hacernos creer que hay algo que está mal y que eso que está mal, que hace que toda Bolivia no funcione, es que seamos un Estado plurinacional. Y eso es totalmente incorrecto, es incoherente, además es muy simplón, ¿no? Porque es realmente desconocer toda una lucha histórica muy grande, que además tiene que ver con sentirnos todos parte de ese Estado plurinacional, ¿no? Porque ellos la derecha siempre trata de excluir, de separar, de hacer creer que algunos no son parte del Estado, que solamente es de ellos, entonces ellos manipulan a su favor y hay que romper eso, ¿no? Eso es lo que ellos siempre manifiestan. Sin embargo, yo creo que todos tenemos el derecho y todos de algún modo nos sentimos parte del Estado plurinacional y por eso lo defendemos y por eso nos interpela cuando alguien lo cuestiona también, como en acciones concretas como lo de la Huipala, ¿no? Así que creo que es bien importante entender esa parte, entender los esfuerzos constantes que tiene la derecha por hacerlo ver como algo malo, pero además de hacer sentir a mucha población de que no puede ser parte del Estado plurinacional. Entonces pasa, por ejemplo, con la típica de lo urbano y lo rural, ¿no? Si eres más urbano, no tendrías que ser más de la República, defender la República, que vuelva la República, ¿no? Y eso es muy falso, ¿no? Un gran ejemplo es un momento muy histórico que tiene que ver con la Coordinadora por la Defensa de la Vida y el Agua, que es donde se plantea más concretamente la constituyente, ¿no? Para construir el Estado plurinacional. Y esta coordinadora estaba conformada por regantes, por gremiales, por transportistas, ¿no? Por una Cochabamba que también involucraba al urbano, que también involucraba a otros sectores. Fabriles. Entonces, qué importante es entendernos todos parte de esta lucha histórica y todos parte hoy del Estado plurinacional.
Sí, exacto. Yo creo que no puedes separar, ¿no?, lo urbano de lo rural. Siempre hay lazos, ¿no?, que nos unen en cuanto a la identidad, ¿no? Mayormente la gente urbana tiene una herencia rural, ¿no? Tiene una raíz, ¿no? Una señora de pollera, un caballero, ¿no?, del campo. Siempre es el abuelito de alguien, ¿no? Por más blanco que se haya vuelto, ¿no?, al final. Entonces yo creo que eso también hay que retomar, ¿no?, esta idea y dejar un poco este pensamiento eurocentrista o anglosajón, ¿no?, de pensar que nosotros ya somos otra clase social. No, es falso. Seguimos siendo lo mismo, ¿no? Hay diferencias, pero seguimos siendo lo mismo, yo creo, ¿no? Sí, igual, bueno, yo creo que en esa lógica de entender, de interpretar, de acordarnos, ver cuál ha sido el proceso político, yo creo que tal vez la mejor contribución que podemos hacer ahorita desde los medios, en este contexto además electoral, es intentar consolidar una visión de qué es lo plurinacional conjunta, que sea defendible, y esta visión, para mí, por ejemplo, parte de entender cuáles son las diversas dimensiones, ¿no?, de lo plurinacional. Yo quiero compartir, por ejemplo, ahorita una que me parece súper linda, que lo plurinacional es una lógica de resistencia regional. Es latinoamericano. Los ecuatorianos son plurinacionales, los mexicanos, los zapatistas quieren ser plurinacionales. Chile intentó ser plurinacional. Yo ahora tengo unos amigos peruanos con los que paso clases, que ellos también tienen un horizonte plurinacional. Entonces es algo que hemos construido nosotros como herramienta de ver el mundo, de materialidad, de cosas que vamos a charlar tal vez en el siguiente bloque, pero que es una conquista también regional, ¿no?, y de los subalternos de toda Latinoamérica, de toda Sudamérica. Entonces eso, ahorita nos vamos a la pausa comercial. Siempre quise decir eso. Nos vemos enseguida en unos minutos. Chau, chau. Nuevamente estamos acá en el ¿Qué pasa pues? Seguimos con el tema de la defensa del Estado plurinacional y ahora queremos primero profundizar un poco más el contexto histórico, el proceso de lucha para llegar al Estado plurinacional, ¿no? ¿Ale? Sí, es algo que estábamos hablando justo atrás de cámaras, que es importantísimo entender que el Estado plurinacional no es una construcción teórica de algunos cuantos intelectuales de izquierda, eso también ha contribuido, ha habido mucha gente que lo ha reflexionado y le ha puesto nombres y palabras pues que ayudan a enmarcarlo, pero no ha venido de ahí, tampoco ha venido de liderazgos político-partidarios solamente, sino que es una construcción de hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que Bolivia nace como Bolivia misma, hay unas historias así sobre cómo la gente subalterna esperaba el regreso de Bolívar para realmente despojarse de las cadenas que había, porque todavía no era una Bolivia totalmente libre, pero también en la guerra del Chaco, en la guerra del Pacífico, en la guerra de la Revolución del 52, en la guerra del agua, en la guerra del gas, todo el tiempo había una noción de país que la gente campesina, indígena, que los sectores pues, que no han sido representados, las mujeres, jóvenes que no han sido representados en el Estado, querían ocupar una posición donde la democracia los considere, ¿no? Entonces el Estado plurinacional es un proyecto de país que se soñó conjuntamente, que es el resultado histórico, una conquista colectiva que no tiene dueño, no hay un autor, donde mucha gente nos hemos imaginado qué tipo de Bolivia queremos vivir, ¿no? Y eso es ahorita lo que está bajo asedio con las derechas. También tiene que ver con el reconocimiento del otro, ¿no? Claro. Porque esta plurinacional, de hecho es bien chistoso porque al principio lo pensaban como multinacional, pero es una palabra tal vez que resuena demasiado con el capitalismo y dijeron, no, creo que pluri va más acorde, ¿sí? Pero lo plurinacional tiene que ver también con estos distintos sectores que componen a Bolivia, ¿no? Entonces, incluso este acercamiento entre tierras bajas y tierras altas, ¿no? Oriente y Occidente, las distintas culturas que hay, la CIDOB, la CONAMAC, bueno, tantos espacios que son muy importantes y que además es ese encuentro también que hace que nazca la idea y que se vaya madurando a lo largo de este proceso histórico, ¿no? Y este proceso histórico también se materializa, ¿no? Se materializa y tiene cosas específicas y concretas, ¿no? No es solamente la idea o solo romantizarlo, sino lo importante de todo este proceso es que se llega a hacer algo concreto, ¿no? Sí, sí, y también, o sea, lo interesante de todo este proceso es que Bolivia es muy diversa, ¿no? La gente tanto en cultura, en lengua, en muchas cosas es súper diversa y es interesante cómo ha logrado unirse toda esa diversidad, ¿no? Es algo difícil, ¿no? Pero yo creo que algo en común que los ha unido ha sido esta marginalidad que ha habido. Entonces ellos han visto en la guerra del Chaco, vieron sus realidades, ¿no? Quechos, aymaras, guaraníes,
¿no? La gente de la ciudad entendió, ¿no? a la gente del campo realmente cómo están de marginados. Entonces ha habido esta construcción y esta conciencia colectiva. Entonces yo creo que esa marginalidad que hacía por parte del Estado hacia estos pueblos, entonces ha logrado unir y ha logrado consolidarse, ¿no? Y como decías, ha sido una lucha dura, ha sido una lucha de... Podemos ver desde los mineros, ¿no? que daban con la guardia, han sido desdotados en el 21060, entonces nació otra vanguardia que fueron los campesinos, los cocaleros, ¿no? Los campesinos del Alto con el Mailcu, perdón, los campesinos de La Paz con el Mailcu, la ciudad del Alto que viene a ser, ¿no? Y gente que ha migrado de la pobreza, ¿no? Al Plan 3000, al Alto. Entonces toda esta gente ha habido ha sido como una bomba, ¿no? De tiempo que empezó a unir y estalló con las evoluciones de la guerra del agua y la guerra del gas. Entonces, y finalmente entró Evo Morales y consolidó el Estado plurinacional. Y también cuando estaba consolidando, porque no solamente era tomar el poder, sino era consolidar y desdotar realmente a este viejo sistema del Estado de contrarracista, de contraoligarca, ¿no? Y ha sido duro aprobar la Constitución, ¿no? Se han movilizado en Sucre con actos racistas, en Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, han intentado separar Bolivia, ¿no? Entonces, se ha logrado consolidar el Estado plurinacional, pero toda esta gente que ha estado en contra del Estado plurinacional en este momento están volviendo en forma de candidatos. El Tuto, el Manfred, el Samuel son gente del pasado, de esas repúblicas, se puede decir, ¿no? La República de Bolivia, que estaba en contra del Estado plurinacional, están volviendo. Y sus discursos, por más suaves que parezcan, están viniendo a cambiar, ¿no? Me parece súper interesante eso que dices de que vienen del pasado, ¿no? Porque ellos tratan mucho de hacer ver que el Estado plurinacional es el pasado y la República el futuro. Y no, pues es al revés. ¿No? La República sería el pasado y la construcción, el presente y la construcción del futuro es el Estado plurinacional, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que poner claro qué es el Estado plurinacional también, ¿no? ¿Cuáles son los logros que necesitamos defender del Estado plurinacional? Yo creo que uno de los logros, por ejemplo, es el reconocimiento de la diversidad cultural que tenemos. Se les ha dado espacio a la gente, ¿no? A toda la gente del campo, de la ciudad, que pueda estar representada tanto en la política como en los espacios públicos, en los espacios privados, en los restaurantes, ¿no? Eso es algo que yo creo que va a ser difícil que se retroceda. Pero hay que estar siempre atentos y no permitir que se retroceda. También podemos decir la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se han nacionalizado nuestros hidrocarburos, ¿no? Hemos tenido ingresos que antes se lo llevaban al extranjero. Estos ingresos nosotros lo hemos administrado y gracias a esta administración hemos reducido la pobreza, ¿no? Antes la pobreza extrema era del 38% y se ha reducido al 15%. ¿No? Entonces, ahora que... Y te dicen, ¿no? En este momento una desinformación, con Goni vivíamos mejor. Eso es falso. O sea, literal, su vicepresidente está diciendo, tengo que pedir limosna. Estábamos en crisis y el poder adquisitivo de la gente era muy jodido, o sea, jodidamente bajo, ¿no? A mí me gusta lo que estás diciendo porque también es como... A los académicos les gusta usar una palabra complicada que es la epistemología, que es como uno construye una razón, un juicio respecto a algo, cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ustedes están diciendo es que ha habido este proceso donde la redistribución económica nos ha hecho entender un progreso, ¿no? Que eso ha sido parte del proceso de cambio que ha roto. Hemos dejado de ser los limosneros y mucha gente ha salido de la pobreza, hemos tenido pues acceso a cosas que históricamente no habíamos tenido, ¿no? Pero también yo creo que un desafío, y ahí viene la autocrítica, porque para mí la mejor forma de cuidar algo es pues, no sé, haciendo que mejore, ¿no? Constantemente, no viéndolo estático, que es una relación que va cambiando. Y para mí la autocrítica es que el Estado plurinacional no terminó de consolidar esta nueva forma de entender qué es el progreso, qué es el desarrollo, a dónde queremos llegar. Y por ejemplo, le han llamado el vivir bien, que tiene una relación con la naturaleza súper interesante, pero que desafortunadamente no logró terminar de cuajar, ¿no? Y por eso también creo que, por ejemplo, hay grupos ecologistas o hay ciertos sectores sociales que pueden tener errores en su lectura política, digamos, democrática a veces, ¿no? Electoral, pero que también están reclamando algo y tienen una presencia a nivel nacional. Entonces yo creo que el desafío
de la plurinacionalidad del proceso a futuro, fuera del contexto electoral, es lograr otra, porque lo plurinacional es eso, ¿no? Es lo que dicen los zapatistas, un mundo lleno de muchos mundos. Entonces tenemos que lograr tanto las reivindicaciones, no sé, feministas, ecologistas, con la lucha indígena, todo eso tiene que volver a aglutinarse porque eso significó el proceso de cambio y ahora está, digamos, siendo asediado por afuera, pero también por nuestros propios errores, porque no se supo cuidar profundizando y ahí yo creo que más bien en este momento de declive donde todo parece que se vira al diablo, podemos también tal vez radicalizar esas críticas para intentar jalar hacia lo emancipador, ¿no? Claro, es una oportunidad en la crisis, ¿no? Puedes encontrar una oportunidad para desencaminar, ¿no? De vitalizar todo este pensamiento que estás planteando, ¿no? Sí, de acuerdo, porque igual qué importante es entender también desde esa perspectiva el Estado plurinacional, ¿no? De las bases, ¿no? Las bases como las propulsoras como las que proponen, como las que generan además los cambios, las propuestas. Hay una pulsión en ese sentido histórica, que yo creo que sigue ahí, que ahorita estamos en un momento muy difícil, pero que aún así, por la naturaleza misma de las organizaciones, se va a reencauzar. Yo estoy segura, no va a ser por lo menos mi esperanza, porque justo retomando lo que les comentaba del momento de la guerra del agua, ¿no? De la coordinadora, etcétera, en ese momento el problema era solamente la privatización del agua, ¿no? Específico, pero los compañeros se organizaron para apuntar más allá, ¿no? Y yo creo que eso nos está faltando, porque dentro de sus peticiones estaba la restitución del carácter público de servicios como el agua, la nacionalización de los recursos naturales en ese momento, no solo era el agua, pero ya estaban apuntando lejos, y la asamblea constituyente, ¿no? Ya refundar el país. Entonces, en un momento, ellos han tenido la capacidad de agarrar un momento para apuntar más allá y ya pensar en un horizonte de país, ¿no? Yo creo que en este momento, como Estado plurinacional, capaz hay una sensación de que estamos estancados, ¿no? Nos sentimos desde el golpe atacados, como que no hay una manera de seguir a apuntar más allá, a buscar vivir bien, a tener un proyecto más allá de defendernos, ¿no? Entonces creo que tal vez es por ahí igual lo que tenemos que preguntarnos hoy, ¿no? Sí, tenemos que defender el Estado plurinacional, pero ¿de qué manera vamos a plantear este horizonte de país desde este lugar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué más es lo que necesitamos? ¿No? Claro, yo creo que eso es un trabajo de la juventud, porque las luchas del pasado son del pasado, ¿no? Y en este momento hay nuevas necesidades, son nuevos pedidos que va haciendo, sobre todo la juventud es la que más la siente, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo de la juventud pensar, ¿no? Cómo podemos tener institucionalidad, ¿no? En nuestras instituciones, la justicia, los jóvenes que salen profesionales, ¿no? Que es un logro del Estado plurinacional, que mucha gente ha salido profesional, pero también hay que darles trabajo, ¿no? Entonces hay muchas cosas y muchas cosas por responder, ¿no? Entonces yo creo que ese es el desafío. Bueno, ya estamos llegando al final. Yo quisiera despedirme pensando que estamos a semanitas del aniversario de Bolivia, estamos a semanitas de las elecciones, y estamos además atravesando una crisis profunda y es el bicentenario del país, entonces yo creo que es un momento, como han dicho aquí la Caro y el Amado, para repensar qué es Bolivia. A dónde nos estamos encaminando, para recordar qué cosas nos han traído hasta aquí, las cosas buenas, las cosas malas. También creo que a mí me gusta Marx, ¿ya? A mí me gusta el marxismo, y hay un intérprete, alguien que le ha leído mucho a Marx, que se llama David Harvey, que él dice, el marxismo, el capitalismo, son filosofías que están pues girando alrededor del tiempo. Y yo creo que el tiempo, sobre todo el tiempo de Bolivia como Estado independiente, ha sido un tiempo hiperopresor, un desarrollo de cómo sistemáticamente se va construyendo un andamiaje que nos va oprimiendo más y más y más, y lo plurinacional ha sido una ruptura del tiempo, ha sido después de tanto, o sea, desde la Revolución del 52, casi medio siglo, más de medio siglo, que no había realmente la esperanza de poder habitar una Bolivia distinta, ¿no? Ese desarrollo de la opresión se cayó. Y ahora estamos queriendo volver a eso, pero yo creo que hay que entender, justo en estos 2 años, justo en este entender del tiempo, que tenemos la capacidad de transformar el curso de la historia para nuestro propio bienestar. Entonces ese para mí sería un poco el mensaje que quisiera dejar al despedirme. No sé si quieren decir algo más ustedes.
No, creo que con eso estaríamos el día de hoy. Es el año del Bicentenario. Yo hace rato me hacía la bula porque, pucha, qué lamento boliviano que este es el año del Bicentenario. Pero bueno, como dice Lale, creo que lo mejor es observar, analizar, proponer, pero también reflexionar sobre todo esto que está pasando, qué es lo que va a suceder con las elecciones. Hay mucho por delante todavía por seguir discutiendo y profundizando. Así que los invitamos a acompañarnos el siguiente programa para que nos acompañen en esto. ¿Sí? Nos vemos. Chao. Chau, chau. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.